Bueno. Listo, ya les desactivé el micro. Ahora sí, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Segunda parte, buenas tardes. No. Entonces, ya saben, reviso que Acosta Iván esté conectado o no está conectado. Ah, bueno. Claro que no. Claro que no. Ahí bien juiciosito. Beto, llama al gato con el palo. Ahí. No. Bueno, ya confirmé y a todos los que les estoy colocando uno es porque no están conectados, ¿listo? Ya revisé la lista y eso es... Vean. Entonces, pues esperemos a ver que conecten ahorita. Bueno, ¿qué números pensaron? ¿Cuáles serán esos dos números? Yo lo sé cuál. Listo, entonces Son empecemos. el menos 9 y más. Son el menos 9 más 6, más 7. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué número colocarían? ¿Qué número sería acá? A ver, espérenlo. Menos 9. Ojo porque, digamos, si el menos, o sea, son dos números, uno es negativo y el otro es positivo. Si los llegan a intercambiar, les queda mal, ¿no? O sea, tienen que mirar cuál de los dos números es negativo y cuál es el positivo. Sí, aquí no se vale que voy a revisar que sean dos negativos y sean los dos números. No, y deben corresponder, ¿no? Porque pueden ser dos números, entonces uno negativo y el otro positivo, o puede ser uno negativo y el otro positivo, ¿cierto? Pues, tengan cuidado con eso, ¿no? Ejemplo, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Que tengan mucho cuidado porque puede ser menos, no sé, me voy a inventar los números, menos 7 más 10, me los voy a inventar, ¿no? Eso es diferente a que ustedes escriban más 7 menos 10. ¿Sí? O sea, si se equivocan en el signo, colocándoselo al número, les queda mal, ¿listo? Bueno, entonces, el número negativo es el, 9. y el positivo, ¿cuál es? El 7. Bueno, entonces, eso, o sea que en ese orden de ideas, esos dos números multiplicados sí dan 63 y negativo. ¿Seguros? Sí, ¿Todos sí, están? señor. Bueno, y esos mismos números que están utilizando en la multiplicación deben funcionar acá. ¿Menos cuánto? Menos 9 y más 7. Entonces, ¿qué pasa con un número positivo y uno negativo? ¿Se suman o se restan? Se restan. Listo. ¿Y con qué signo queda el resultado? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué queda negativo? Porque el 9 es el número más Bueno, grande de los dos. Más ¿listo? mayor. O sea que, ¿quién vendría siendo el número P que es negativo que nosotros indicamos aquí? ¿Quién sería el negativo? El 9.
¿Y quién sería el 9. positivo? El 7. Ustedes, el ejercicio ya les había dado una pista. Lo que pasa es que no empecé por ahí, ¿no? El ejercicio ya les había dado una pista. ¿Sí lo miraron acá? Él les había dado una pista, ya les había dado un número. A ustedes les faltaba encontrar Sí. otro número, ¿no? El negativo, miren. Preguntas hasta ahí, ¿tienen dudas? No, profe. Eso es, yo le digo, en este caso, yo le digo, eso es una adivinanza. Porque es que le están preguntando, siempre le preguntan dos números que multiplicados den tanto y sumados den tanto, ¿cierto? Bueno, pasamos al siguiente o alguien tiene alguna pregunta. Ese es el A, el punto A de la actividad 4. Entonces ahora pasemos al siguiente. El B, que lo vayan escribiendo. Este es el B. Aquí a ustedes ya le dan los que, le dan lo que va en los paréntesis, ¿cierto? O sea que le están pidiendo eso, el término que hace falta acá, ¿no? Este es el que le están pidiendo que hace falta, ¿no? ¿Listo? ¿Ya están copiando ese ejercicio? Todo ese ejercicio que está ahí, el B, que está en color amarillo. Ingresamos a Samara Rondón. Ya le quitamos la falla a Samara Rondón. Listo. Ya la ingresé. Bueno, aquí se hace el mismo ejercicio, niños. Los dos números sumados, ¿cuál es el número? Ya nos los dieron, ¿no? El número, Z al cuadrado. ¿cierto? Que vendría siendo este PBA, este 10 y este mismo 10. Lo vamos a utilizar en la suma y en la multiplicación, ¿no? Y el número más 20 aquí, más 20 acá. Multiplicados, ¿cuánto les tiene que dar, niños? 200. Pues ese ya está allá, ¿cierto? Miren. ¿Cuál es el que nos hace falta? El del medio, el segundo dato. O sea, ¿cuánto le da la suma de esos dos números? ¿Qué hacen ustedes con dos números positivos? ¿Los suman o los restan? Se suman. Man, Suman ¿Qué signo queda? más. positivo. Ya saben qué número colocar ahí, ¿cierto? Que número es ese resultado. Pero no se le olvide escribir la letra. ¿Con qué letra va a quedar? Acuerden del orden. Z a la 2 disminuye el exponente, no tiene letra. ¿Qué tienes que colocar ahí? Ese número con qué queda, con qué letra quedaría. El número que está acá. Más. Quedaría más. Sí. La letra. Quedaría 30. Sí, pero bueno, listo. ¿Pero con qué letra? La P. Sería la P, ¿no? La P. No. ¿Con la Z? Acuérdense en que, venga, les recuerdo por aquí, ¿qué otro color no utilizamos? Esto tiene Z. Aquí también debe aparecer una Z. Y aquí ya no debe aparecer una Z. Pero entonces esta Z está con 2. Esta Z con qué exponente va a estar. Y aquí ya no aparece Z. Acuérdense del orden que va decayendo, ¿no? Z la que. Z, 1. Está. ¿No? Listo. Si colocan Z a la 1 es lo mismo que colocar solamente la que. Está. Z sería 30Z. Eh, Pues Z 30. pues normalmente primero escribe el número y después la letra, Parrado.
¿Listo? La primero escribe el número y después la letra. Así como, Miguel, les descuadro un momentico el orden acá. Miren aquí el número de aquí. 2X, ¿y mira? Primero escribe el número y después la letra. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Miraron la solución? Esta estaba más fácil porque ya nos dieron los números, ¿no? Sí. La respuesta es el Sí, número, eso estaba más fácil. la respuesta es el número que está encerrado en el cuadro verde, ¿no? Que pues aquí abajo es solamente el número, ¿cierto? Pero aquí tenemos que escribir el número con la letra, ¿no? ¿Listos? Entonces sería 30Z. Listo, sí, porque la suma de estos dos, ¿cuánto le da? Más 10 más 20. 30. Es 30. Sí, pero entonces tienen que colocar ese número allá con la letra, ¿no? No se le olvide, aquí va la respuesta con la letra. El número con la letra. ¿Ya la escribieron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces confirmemos. ¿Cuál número hacía falta acá? ¿Cuál número les hacía falta acá? El -9. Listo. Ajá. Pero no se le olvide que si no tienen todo este procedimiento no les valgo solamente eso, ¿no? Deben tener su procedimiento, ¿no? Mostrando y explicando por qué ese número hacía falta ahí. Y acá lo mismo. ¿Qué término hace falta acá, en este lugar? 30Z. Pero entonces debe estar acompañado este procedimiento para creerle que sí trabajó en clase, ¿no? Si lo- Profe, pero es necesario en el procedimiento colocar P más Q igual a X menos 2. solamente abajo. Solamente yo, lo que pasa es que esa guía siempre debe estar ahí, yo siempre la coloco. El procedimiento es suficiente con que lo hagan esto. ¿Listo? Entonces, el C y el D no lo hacen ustedes, ¿no? El C y el D, como ya les había dicho, la guía está, yo la diseño para los niños que no están en clase todos los días, fallan mucho. Los coordinadores llaman a los papás y le dicen al niño le toca presentar esa guía completa. Bueno, entonces, y en cambio ustedes que están acá juiciosos conmigo hacen solamente esos puntos, ¿no? Ya saben que el correo al que lo van a enviar es al talleres, octavo 4P a 4p2020@ccab.edu.co, pero entonces no lo vayan a enviar todavía porque si lo envían les va a aparecer un mensaje diciendo que el correo no funciona todavía. ¿Por qué no funciona todavía? Porque no lo han creado. ¿Y por qué no lo han creado? Porque el ingeniero y los coordinadores están ocupaditos ahorita estuvieron ocupados con el tema de los boletines. ¿Listo? Entonces, yo creería que este fin de semana ya los crean y ya la otra semana me pueden enviar evidencia de lo que han hecho en clase, ¿listo? O sea, las fotos o lo escanean. Bueno, entonces solo nos queda el último punto y acabamos. Y nos queda hasta tiempo para vernos una película acá. Bueno, actividad 5. Entonces, si quieren, vayan escribiendo su enunciado ahí. O pues, esto es lo que es, ¿no? Aquí nos toca averiguar qué. El Dice, área, no, el área sino la perímetro. los lados, no. Las longitudes. Encuentra el perímetro correspondiente. Pero entonces, para llegar al perímetro, digamos, ¿el perímetro qué es? Yo tengo que sumar este lado, ¿cierto? Más, voy a cambiar un color más intenso. Tengo que sumar la base, ¿cierto? Más la altura, más la misma medida de la base, la misma parte de arriba, ¿cierto? Más esa medida, o sea, la medida de abajo más la medida de arriba, más la altura, ¿no? O sea, pero para yo llegar allá, que no, a mí me dieron en la medida de la base que es AB, o sea, X más 9, ¿cierto? Pero no me dieron la altura, o sea que me toca encontrar la altura para poder encontrar el perímetro.
Pero entonces nos dieron un dato que nos sirve a nosotros para encontrar la altura. O sea, utilizando el área del rectángulo y utilizando la medida de la base podemos encontrar la altura. Bueno. Vamos esperando un momentico mientras terminan de copiar o tomar para que arranquemos. No sé si van a hacer el rectángulo. Bueno, arranquemos entonces. ¿Qué nos dieron a nosotros? Nos dieron, ¿qué viene siendo esto, niños? Pero les encierro acá. ¿Qué nos dieron acá? ¿Qué significa? El área. El área, ¿cierto? Y el área nosotros sabemos por geometría básica que el área de un rectángulo es base por altura, ¿cierto? Y esa medida que está en la parte de abajo, x más 9, ¿qué viene siendo? ¿La base o la altura? La base. La base. O sea que la que no conocemos Es la altura. es la altura. O sea, no sabemos cuánto mide desde aquí hasta acá, ¿cierto? O sea, esta no la conocemos. ¿Listo? ¿Listos hasta ahí, niños? ¿Eso lo entendieron? ¿Tienen preguntas ahí o no? Bueno, entonces, No sé. ¿cómo? Me parece que alguien iba a decir algo. No les dé pena No, preguntar. señor. Ah, bueno, listo. No se queden con la pregunta porque esa pregunta después la convierten ustedes en un no entiendo, no sé, o no le entiendo al profesor, pero no preguntan, entonces no entiendo al profesor. Entonces, niños, nos dieron el área, ¿cierto? ¿Cuánto es el área? Pues aquí en la figura dice que es esto, ¿no? Entonces, escríbanlo ahí. O sea, en vez de escribir área, escriban el área es x a la 2 más 22x más 117. Y es igual a base, es igual a la base. La base por la altura. Pero ¿cuánto es la altura? ¿La conocemos, sí o no? No, señor, no conocemos No, la señor, no conocemos la altura. Pero nosotros sabemos que esto va a quedar, o sea, ese trinomio lo podemos expresar en una multiplicación de dos paréntesis. Entonces ya nos dieron un número, mire, el más 9. Nos falta el otro número. No sabemos si es positivo o negativo, ¿cierto? Ahí lo que estamos haciendo es colocando los datos que nos dieron, ¿no? Diego Vázquez. ¿Vázquez tiene falla? No, no. ¿Cuál será este número? ¿Alguien No se sabe. no se sabe? No se han imaginado de pronto qué número sea. Este número que vuelta acá. No, señor. Pues es positivo, creo. Porque es Pero positivo. porque en el área no hay ningún número negativo. Bueno, entonces
póngale cuidado. ¿Se acuerdan el método que yo les dije? Volvámoslo a repasar acá. El primer signo que voy a colocar aquí, a ver, ¿con qué otro color? Con este naranja. Si aquí hay un más, uno de estos dos números es más, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Y cuál no he utilizado tampoco, este vino tinto, o este café, yo creo que voy a utilizar este café. Y con ese mismo número, con ese mismo signo, si lo multiplico con este signo de acá, ¿cuánto les da más por más? Ya, ese. O sea que este signo, ¿qué signo debería ser? Más. Más. Ajá, muy bien. Y mira, ese método todavía no sigue funcionando, entonces ese signo aquí va a ser el más, ¿cierto? O sea, ya sabemos que los dos números son positivos, pero todavía no sabemos cuál es el número. Entonces, aquí, mira, ya van alineaditos los dos octavos, ustedes y el otro. Ya los otros niños también terminaron acá. Ayer terminamos hasta ahí. Entonces, hay que encontrar dos números que multiplicados vea, este número, este más 9 sería este, ¿no? ¿Sí? Que, pues, podríamos estar diciendo que es el P, ¿cierto? Ese también va a ser acá y va a estar acá. Multiplicado por cuánto y sumado por cuánto. Este más, no conocemos el número, más Q, este Q es positivo, este más y este más. Ya le cambio los signos porque ya definimos que si era más o era menos, ¿no? Más, me dijeron que era más acá. ¿Listo? O sea que la suma de esos dos números, la multiplicación de esos dos números, ¿cuánto nos debe dar? Más, 22. no, la multiplicación, ¿no? Ah, Más, la multiplicación 116 más 117, ¿cierto? Positiva. Y la suma, más 22. más 20. Entonces, ya nos dieron un número, pues toca encontrar el otro. ¿Cuál sería el otro número? O sea, ensayen allá El, ustedes. ¿Qué el número 13 multiplico el 9 para que me dé sería el 13. 117? Hay un método, ¿no? Si ustedes a este número, a este 117, si ustedes a este 117 lo dividen por 9, de una vez inmediatamente le va a dar cuál es ese número que hace falta. ¿Cuánto les daría esa división? Si ustedes al 117 lo dividen con 9. 13. 13 Si ustedes al 117 lo dividen con 9, ¿sí? Encontrarían el número, ¿cierto? ¿Que cuánto es? 13. 13. Que 9 por ese número que ustedes encontraron, les tiene que dar ¿cuánto? 117. 117. ¿Qué número es ese que va en el espacio que? 13. 13. Entonces, ¿y ese mismo número sí le sirve acá? O sea, más Y 9, lo que ustedes encontraron sí le da 22. Mm, 13, sí, también da 22. ¿Sí? Sí, Bueno. señor, también da 22. funcionan las dos. Ustedes tienen que estar seguros si ese mismo número les funciona, ¿no? O sea, ese mismo número aquí multiplicado debe funcionar aquí también sumado, ¿no? O sea, si ustedes ese número que me están diciendo, ¿cierto? Lo suman con más 9, le debe dar 22.
y ese mismo número lo multiplican con 9, le da 117. Si cumple las dos condiciones, de una, ese es el número que va ahí. ¿Sí? Sin pensarlo, lo escriben. Bueno. O sea que, ¿cuánto es la base y cuánto es la altura? De nuevo escribamos aquí, base es igual a ¿cuánto? Es igual a X más 9, ¿cierto? Y altura es igual a ¿qué? A X más ¿cuánto? X más 13. Más 13. ¿Qué tienen que hacer ustedes para encontrar el perímetro? Sumar todos los lados. ¿Así era? Sumarlo y multiplicarlo por 2. Sumar la base más la altura. Pues, ¿cómo hago? De copiar esta imagen y volverla a poner acá. Base por altura y en 2 sería. Ujú. No, eso es el del triángulo. Sería base por altura por 2. O porque no nos están pidiendo el área, nos están pidiendo el perímetro. Debe sumar todos los lados nomás. Ajá, es solo sumar los lados. O sea, suman la base. Suman la base. ¿Cuál es la base aquí? X más 9. Desde aquí hasta aquí. X más 9. Pero En todos los lados. ¿por qué escribo otra vez la base, niñas, y otra vez la altura? Porque hay otra base Porque es de altura. porque es que suma. De aquí de la parte de abajo es la misma parte de aquí arriba, ¿cierto? Sí, señor. Es la misma suma de todos los lados. Eso aparece dos veces la base, ¿no? ¿Y la altura cuál es? La altura, X13. esta altura es la medida que hay acá al ladito. X más 13. ¿Ah? Es la misma que hay acá al ladito, ¿cierto? Entonces, por eso aparecen dos veces la base, ¿no? Profe, para el final podría ser X más 9 elevado a la 2 más X más 3 elevado a la 2. La respuesta. No, por Profe, a 44X. dos. O sea, otra respuesta alternativa sería que ustedes hagan esto. Pueden ver el perímetro como 2 por la base más 2 por la altura. ¿Listo? Sería una respuesta alternativa. ¿Listo? Profe, da 44X. ¿O? Sí, todo, ya lo sumé y todo. Pero no se puede sumar todo. Sí, porque son las dos bases y las dos alturas. Mm, Para allá el perímetro. Sí, pero Se suma. respuesta final, o sea, ven que les muestro aquí la estructura de cómo debería quedar la respuesta. La respuesta les tiene que quedar estaría sumando, le va a quedar un número acompañando la X más un número solito. Así le tiene que quedar la respuesta, ¿no? O sea, le tiene que quedar un número acompañando la X y un número solo. ¿Así le quedó, Muñoz, o no? No, a mí me dio 44X nomás. Entonces vamos a revisar qué pasó. Como eso, el proceso, vea, yo ya les expliqué aquí que hay dos formas, miren, niños. Aquí en esta parte les expliqué dos formas de calcular el perímetro. No sé cómo lo vayan a hacer, lo importante es que lo hagan, ¿no? Entonces, me voy a meter solamente con esta que es más sencilla, ¿no? Y pues para no enredarlos tanto, simplemente como para que vean fácilmente la estructura, ¿no? Entonces, si voy a utilizar esta, entonces
¿Cuál es la base, niños? X9. X más 9. Pues la base es X más 9. Aquí donde está la base, Profe, yo ya hice el perímetro. X más 9. ¿Cuánto es la altura? Ya vaya revisando lo que vamos haciendo acá. ¿Cuánto es la altura, niños? X más 3. Más 13, perdón. Entonces escriben ahí X más 13. Y repiten lo mismo. ¿Quién es la base? Otra vez, porque toca base más altura, más base más altura, ¿no? Y más la altura. No se les olvide que la X cuando está solita, ¿qué número lleva al lado? 1. 1X, esto es 1X, esto es 1X, esto es 1X y esto es 1X. O sea que la respuesta aquí, la primera respuesta sería sumar 1X más 1X más 1X aquí más 1X porque se suman todos los que tengan X, ¿no? Y la respuesta va aquí. Cuando uno suma términos semejantes, se suman solamente los números que acompañan a la letra y se deja la misma letra. O sea que ¿cuánto les da? 4X. 4X. Y en cambio aquí tienen que sumar más 9, más ¿cuánto? 13. Más 13. Eso. Me está preguntando aquí qué número iba acá. 13. Ya. Más este 9, más ¿cuánto acá? 13 también. Y la suma de esos 4 números va aquí. Y ese es el perímetro. ¿Listo? Y ahí se acabó el ejercicio. Sería 4X más 52. 43. ¿Qué? Sería 4X más Sí, sería 52. 4X más Pero no me está- 44. No, 52. 44. 44. Yo ya lo hice. voy a buscar una coordinadora. Ya, no es nada para el grupo completo. Listo, niños. Entonces, ya nos queda ¿cuánto? 20 segundos. Yo alcanzo. Entonces, ¿cuánto les dio en el cuadrito azul la respuesta? 44. 52. No. Le quedó bien, Muñoz. ¿Cuánto le Gracias. Sería 4X más 44. Ujú. Bueno, niños, muchas gracias. Acabó la clase. Estamos hablando.